Antofagasta y Iquique, la ruta del Loa, que ya está prácticamente caminando, tenemos que iniciar solamente los trabajos en un par de meses. ¿Cómo Así se resuelve que con con los vecinos ahí, ministro? Porque hay un conflicto justamente con la gente en Sierra Gorda, en particular en el proyecto Rutas del Loa, donde hay sí, una oposición. Ellos buscan ser escuchados, incluso hoy día está casi a punto de judicializarse, podría decir uno, porque ingresaron una sí. reclamación al primer tribunal, van a la corte desde el mismo SEA. Entonces, ¿en Mire, qué? lo que yo le puedo decir es lo siguiente, esta es una carretera muy importante, son más de 300 millones de dólares, tiene un enorme tráfico, llega hasta el Carmen, tenemos que seguir desde el Carmen hasta Calama, va a construir también lo que falta de la circunvalación de Calama, entonces sin duda que se necesita. Y siempre sucede cuando se construye, digamos, una gran obra, que hay gente que naturalmente sale muy beneficiada y otras personas que le produce algún problema, y lo que tenemos que hacer es intentar acomodar de qué forma podemos, dentro de las posibilidades que tiene la carretera, de poder, digamos, acomodar lo que le sucede a los vecinos de Sierra Gorda. Pero no es Y por desechar el eso, proyecto, es decir, eso podría revisarse en su origen, porque es ahí sí donde muchos dentro, están hoy sí día. dentro de lo que puede hacer la carretera, que tiene por supuesto limitaciones, hay cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer. Hemos conversado con el alcalde, esto es una tarea larga, la inició el Ceremi, el intendente, hay un equipo de concesiones que trabaja en esta materia. Yo creo que últimamente hemos tenido buena disposición, estamos avanzando y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo de qué manera podemos hacer modificaciones que sean factibles y razonables para la carretera y que resuelvan en la medida de lo posible los problemas de Sierra Gorda. ¿Pero qué sería en la medida de lo posible? Porque aquí uno diría, ministros, ellos derechamente piden que pase más cerca y el proyecto Por eso no contempla. vamos a ver cuánto más cerca, porque lo que ellos exactamente piden no se puede hacer, pero veamos qué otras cosas sí se pueden hacer. Y yo creo, mire, yo siempre he pensado, y esa ha sido la disposición del intendente, del Ceremi, y también lo vi en el alcalde, en la conversación al menos que tuve yo con él, de buscar de qué manera podemos resolver los problemas. Porque en esto hay que ver que hay intereses que a veces se topan, hay intereses que son los mismos y otras veces no son exactamente iguales, y ver de qué manera podemos resolver y encontrar una solución que sea razonable para todos. Y Ministro, yo creo que la vamos a encontrar y no creo que nos demoremos mucho por lo demás. sí, usted ve que el tema está como para despejarse más Yo pienso que pronto de sí, lo posible. yo vi buena disposición, veo una gran disposición del gobierno local, esto es lo que hemos expresado desde el principio, desde hace mucho tiempo, y creo que sentados en la mesa vamos a encontrar las maneras de resolver el problema. Ahora, ministro, a nivel bueno, general se han ido anunciando durante, sobre todo, la última cuenta pública. Hay varios anuncios respecto de cómo se inyecta y cómo también desde su cartera se busca reactivar toda esta economía. Hay mucha inversión, pero cuánto también de subsidiario de un privado o cuánto de ustedes como ente, yo digo, claro, de gobierno obviamente, les corresponde, pero en esta zona minera principalmente, hay mucho donde también al privado se le exige hoy día, es decir, un aporte o una contribución también a las zonas donde están, o sea, es decir, porque no siempre los recursos públicos son suficientes y hay una discusión hoy día de A ver, aquí cuánto hay, recurso más también dimos el privado se le invita dimos, a poner hoy día. sí, dimos a conocer recién, ayer, con el ministro de Hacienda y varios ministros, un nuevo grupo de medidas de reactivación económica. Esto suma al final, cuando uno suma los tres paquetes, 3.000 millones de dólares. De esos son 1.500 que provienen de obras públicas, carreteras, puertos, en fin, vialidad, defensas de río, en fin, hay en muchos campos, que todos pertenecen a gastos que son del Estado. Pero por otro lado, nosotros estamos en una cantidad que es no muy diferente de esa, de hecho en la parte del MOP es mayor, que es el plan de concesiones, y el plan de concesiones es toda inversión privada. Chile ha estado haciendo en los últimos años 800 millones de dólares de llamados a licitaciones todos los años en aeropuertos, carreteras, en fin. Nosotros este año vamos a tener 2.800, son 2.000 millones de dólares más en llamados a licitación en este año, en hospitales. Este año, solamente en lo que resta de aquí a final de año, vamos a llamar licitación de hospitales. Ya llamamos 2 aeropuertos y vamos a llamar a varios más de aquí a que termine. Estamos adjudicando la carretera de la Fruta en la zona central, estamos adjudicando los Vilos La Serena, vamos a llamar a licitación Talca Chillán, en fin, un paquete impresionante de 2.800 millones de dólares, y para el próximo año tenemos 3.000 y para el siguiente 3.200. Esto es toda inversión privada que va a tener un impacto en los años hacia adelante
muy grande. Usted ve, cada uno de esos paquetes de concesiones son del tamaño del total de lo que se está O sea, no haciendo en está materia de... estancado y está el interés del privado hoy día por ¿no? entrar, sí, no hay un estancamiento. El paquete de concesiones que tiene Chile tiene un gran interés. Esto es algo que Chile hace desde el año 91, han funcionado bien, los inversionistas han visto que se les respetan sus derechos, han visto que es una cosa que tiene resultados, que tienen las posibilidades de hacer sus proyectos. Nosotros además hemos ido incrementando el tipo de proyectos. Por ejemplo, el gobierno anterior tuvo ciertas reticencias con hacerlo con hospitales, pero se ha demostrado que los hospitales salen más rápido y salen mucho mejor, y por lo tanto hoy día estamos cambiando la infraestructura hospitalaria del país en forma mucho más rápida con las concesiones. También creo que vamos a tener la posibilidad de volver a tener algunas concesiones de cárceles, junto con un enorme crecimiento de lo que son las carreteras, ¿no? Bueno, conversábamos recién en esta sola zona, la ruta del Loa, tenemos la ruta 5 hacia el norte, la ruta 5 hacia el sur, es decir, un cambio enorme de lo que es Y el factor comunidades, ministro. las grandes carreteras que salen y entran de Antofagasta. Porque hablábamos, ¿cierto?, que es necesario equiparar un poco la inversión del Estado y claramente el interés del privado por sumarse en las distintas formas o modelos de negocio que se puedan proponer. Y el factor comunidad en eso, porque hoy día también se va encontrando en el camino cuando cada una de estas medidas se quiere implementar, a veces un rechazo, a veces no, una consulta previa a los proyectos. ¿Cómo se va bueno, en general, a respetar siempre también la comunidad por donde pasa? Sí, en general estas carreteras pasan por donde ya había un camino, por lo tanto los conflictos son menos que en otros lugares y en otro tipo de inversiones, pero sin perjuicio de eso, más bien lo que va pasando es que las personas que viven alrededor de la ruta van pidiendo cosas adicionales, y por supuesto que hay que ir acomodándose a eso. Por ejemplo, más pasarela, quedaron con un vecino, con un amigo que estaba al otro lado, el paradero de búho a lo mejor quedó al otro lado. Una carretera, a medida que se va creciendo, se convierte en una cosa que es imposible de cruzar, entonces hay que andar mucho para ir al lugar donde se puede cruzar. Más seguridad, porque a veces los jóvenes, en fin, pasan, cómo mantener la seguridad, iluminación en algunos casos, las salidas de las carreteras, cuando ya empiezan a tener mucho tráfico, a veces ahí se produce el taco, entonces cómo tener mejores salidas, mejores enlaces, particularmente en las ciudades, es una cosa que está cada día más presente. Y justo al revés de lo que pasa en Sierra Gorda, a medida que va pasando el tiempo, la gente quiere alejarse un poco de la carretera, no estar porque produce ruido, porque hay inseguridad. Entonces el primer impacto es que no me saque la carretera, pero después no quiero tener la carretera pasando por el medio de donde estoy, porque produce una serie de externalidades. Entonces también hay que poner en algunos lugares donde hay algunos grupos de casa, pantallas acústicas, en fin. El estándar de lo que la gente le pide a las obras es cada día superior, y con razón, porque el país va progresando.